Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos esta noche de domingo. Un tema que se tiene que abordar inevitablemente en estos últimos días, pero me da la impresión que se tendrá que abordar durante los próximos 4 años también de manera muy recurrente, y justamente es por la victoria de Donald Trump, la victoria presidencial del país más poderoso del mundo. Y para ello tenemos como invitada especial a la maestra María Pía Taracena. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Y por supuesto a nuestro elenco, Verónica Ortiz. Verónica, buenas noches. Buenas noches y bienvenida, Pía. Gracias. Pepe Ureña. Pepe, un placer saludarte. Buenas noches. Y a nuestro especialista venido desde Londres, Javier Oliva. Javier, gracias, un placer. Bienvenida, María Pía. Gracias. Al contrario, es un placer tenerte de manera presencial en esta mesa. María Pía Taracena, ¿cómo entender un triunfo inesperado que incluso a la misma Hillary Clinton la puso prácticamente en depresión durante unos días? Fue algo completamente que mueve los hilos de la política, no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Creo que vamos a estar entendiendo los sucesos durante muchos meses, muchos años, conforme vayan incluso adaptando las medidas de Donald Trump. ¿Cuál es su primer análisis? Yo creo que lo primero que hay que entender es que obviamente todos nos fuimos con una ceguera brutal, por lo que decían las grandes encuestas, pero si se fijaban en la encuesta que estaba usando el Partido Republicano, que era una encuesta de Cambridge, ahí sí se perfilaba que un posible triunfo de Donald Trump. Y eso no es algo nuevo, porque si nos fijamos en el mapa electoral de Estados Unidos y en muchísimos artículos que salieron sobre la voz de las personas que se sentían renegadas por el statu quo, sí se podía perfilar, obviamente, un triunfo de Trump. Claro que no lo quisimos ver nadie, porque el candidato no ayudó, obviamente, a pensar que el Partido Republicano podría ganar. Y en este sentido yo sí quiero hacer un énfasis, y es que el propio sistema político norteamericano permite o no permite que un partido se quede más de 8 años en la presidencia. Es muy raro, es la excepción. Sí. Y en ese sentido sí se podía prevenir que le tocaba al Partido Republicano ganar. Lo que no nos gustaba a nadie era el candidato, ¿no? Con quién iba a ganar ese partido. Una persona, como todos ustedes ya lo han dicho y lo hemos dicho en todos los medios, que no es políticamente correcta, que no parece ser un buen político, aunque en ciertas acciones podemos ver que sí está haciendo algo político, no tan empresarial, y si quieren luego explico este punto. Y entonces finalmente él sí logró captar esa voz de los que se sentían fuera, sobre todo los blancos en Estados Unidos, y que estaban hartos de, obviamente, primero un presidente afroamericano en la presidencia y de todo un statu quo de cosas que no les parecía. Por ejemplo, yo leí una entrevista de una persona de Luisiana que decía: es que estoy harta de que me digan que tengo que comer orgánico, que tengo que tener una moralidad X, porque yo no soy así. Todo el establishment, medios, Washington, me está negando mi propio ser. Y entonces yo creo que parte de estas personas se vieron reflejadas en esta personalidad de Trump, ¿no? Y ahí fue por donde se coló en la fiesta. Muchas veces nos ganó quizá la emoción de no querer ver a Trump que analizar otros aspectos que en efecto podrían condicionar el triunfo de Trump, como ese dato muy interesante que siempre ha habido transición ¿no? entre cada 8 años entre partidos políticos. Sí, creo que eso es importante, porque es muy preciso verlo desde el punto de vista del sistema político, cómo funciona. Claro. Si lo ves desde el sistema político, le tocaba a los republicanos, lo voy a decir así, ¿no? Sí, claro. Y luego Trump representaba el cambio. La gente votó por el cambio. Uno puede tender a pensar que ¿por qué no les importó lo que dijo de las mujeres o lo de los discapacitados o de los mexicanos? Ellos tal vez no vieron eso, vieron un cambio, y más alguien que se supone que venía fuera del establishment de Washington. Y entonces eso fue muy atractivo
para estas personas, ¿no? Verónica, por favor, tus impresiones. Sí, me parece muy interesante y tú hablas, Pía, justamente de este cambio. Efectivamente, solo excepcionalmente, digo, en la historia, ¿no?, del sistema político americano, uno de los que nos podemos acordar más es de George Bush, papá, ¿no?, después de Reagan, ha sido uno de estos casos, ¿no? Pero en realidad, justamente la clave estuvo en el que, como dices tú, como que le tocaba ya el cambio. Lo que sí nos rebasó, y que tú lo mencionas, es que el candidato del cambio, ¿no?, parecía ser justamente alguien, ¿no?, digamos que era intransitable, incluso para el Partido Republicano, que literalmente se lo adueñó, ¿no?, y lo utilizó, digamos, más bien, porque lo hemos platicado, no era un candidato propiamente de las filas del partido, fue dejando, ¿no?, a 17 precandidatos en el camino, o sea, les arrebató el partido y ni siquiera compartía muchas de las políticas y demás. Mi pregunta sobre el sistema político que tú hablas justamente es si no lo que esperábamos es que ese sistema político o el propio Partido Republicano pudiera detener a un personaje de esta naturaleza, no tanto que no fuera a ganar, sino que a un personaje como este, o sea, ¿tú piensas el sistema político en general en Estados Unidos está diseñado justamente para que no llegue un demagogo, este tema del colegio electoral y demás, que es controvertido, pero bueno, para que no llegue un demagogo, un populista, etcétera? Y llegó, ¿no? Y el sistema de los partidos, ¿no? Tú dices, oye, pues un contrapeso, ¿no? Le hubieran puesto y tampoco lo pudieron frenar, ¿no? O sea, ¿qué pasó entonces? O sea, ¿dónde está la certidumbre? Sí, yo creo que la calidad de los candidatos del Partido Republicano también era pésima. Y sí se representan mucho como del status quo, del establishment. Y entonces sí, la atracción principal es que él se vendió como alguien de fuera. Sí. Creo que eso fue lo que acabó frente a unos candidatos muy malos del Partido Republicano. Y ya no digamos de la parte demócrata, que tenías a alguien que representa a la élite de Camelot en los Clinton, que muchísima gente no los quiere, más la presencia de Sanders, que es, digamos, el ala radical de izquierda del Partido Demócrata, pero que también es del establishment. Entonces, la única persona que era, digamos, de fuera, sí, efectivamente, ¿no? Además que decía unas cosas terribles, atrajo a mucha gente, ¿no? Y entonces sí, es impresionante cómo el Partido Republicano no lo pudo detener. Y de hecho, si hubiera perdido las elecciones, ahorita estaríamos hablando de una crisis brutal del Partido Republicano, que igual pensábamos que hasta se podía dividir en otros partidos o en otras agrupaciones. Y sin embargo, bueno, ahora parece ser que se están uniendo en torno a Trump, pero no solo los republicanos, los demócratas que están viendo que tienen una agenda parecida con Trump en temas como el gasto en infraestructura, están diciendo que en el Congreso van a apoyar esos proyectos de Trump. Entonces, pues el carro completo que se llevó, ya tiene adeptos demócratas en los puntos que no es tan republicano Donald Trump como en el gasto en la infraestructura o cuestiones de impuestos, ¿no? Entonces, en realidad es un sistema político que atrae mucho estudiar porque sí logra tener de repente como estas sorpresas y estos movimientos. Y obviamente es muy temprano saber qué va a pasar. Eso no quiere decir que el sistema partidista no esté en crisis, está en una crisis terrible, porque si los padres fundadores se despertaran ahora, yo creo que se mueren de ver que el colegio electoral eligió finalmente un tirano demagogo, ¿no? Y lo habían hecho eso para que el pueblo no lo hiciera, y sin embargo lo hicieron. Entonces hay una crisis del sistema político muy fuerte. Y ciertas contradicciones como eso, ¿no? El colegio electoral da un ganador y el voto popular da otro. Yo estaba haciendo un poco de números a propósito de lo que decía María Pía de las alternancias en la presidencia en la Casa Blanca, ¿no? Y por ejemplo, de 1989 al 2016, 1989 llega Bush padre a la presidencia. Lo sucede Clinton con 8 años y después su hijo con otros 8 años. Es decir, al 2016 son 27 años. De esos 27 años, 20 los gobernó una familia o la otra. Así es. Y en el caso de que llega, esto no demerita, no quiero decir ni con mucho esto, no demerita la trayectoria incluso ella se llama así, Hillary Rodham Clinton, porque ella conserva el apellido paterno. Entonces,
el hecho de que pudiera llegar como esposa de un expresidente, ¿no? Entonces también creo que esto que apunta María Pía me parece muy meridiano, es meridiano porque es uno de los puntos con los cuales Trump se presentaba como antisistema, aunque es un evasor fiscal, ¿no? Si hay alguien producto del sistema es él, ¿no? De las peores mañas es justamente él. Claro. Pero sí es interesante observar esto y otras conductas electorales. Por ejemplo, Trump no ganó ni una ciudad de más de 1 millón de habitantes, ¿no? Ni una. No ganó ninguna de las grandes ciudades de Donald Trump. Además, ya los datos últimos, 1 millón de votos obtuvo más Hillary Rodham Clinton frente a Donald Trump. Claro, ahí son las peculiaridades del sistema electoral. Pero sí creo que son datos y saber, y hay que decirlo, yo no sé por qué no se ha dicho desde otros foros, Donald Trump está gobernando con 1/4 del voto posible estadounidense. O sea, no arrolló, ¿eh? No. Y se está comportando como lo hacen los tiranos. Gané por 1 voto, les paso el rodillo a todos. Nicolás Maduro, cuando gana la elección, su reelección, gana por el 1.6%. Y actúa como si hubiera arrasado por el 10%. Así se maneja. Entonces, alguien le tiene que decir a Donald Trump que no fue ningún líder carismático que arrasó. Digo, sí, el proceso al interior, derrotando a Jeff Bush, por ejemplo, ¿no? Que se estaba presentando, hermano de presidente, hijo de presidente, pues ya son monarquías electorales, ¿no? Claro. Como pasa en algún estado del norte del país, Coahuila, ¿no? Creo que se llama. Entonces, sí creo que es bien interesante observar el proceso de la construcción de la candidatura de Donald Trump y cómo se comienza a comportar como presidente electo. Es ahí donde van a estar la relación entre los que votaron por él en una condición verdaderamente peculiar y cómo les va a cumplir. Claro, sin duda alguna, y que está reflejando y existiendo una división social tan fuerte que vamos a ver cómo reacciona estos sectores tan radicalizados. Manifestaciones, armas que además son permitidas, algún tipo de confrontaciones entre ellos que pudiese desatar en conflictos sociales pues muy importantes, maestra. Sí, yo creo que ahí está también la clave, obviamente, de cómo va a controlar esta unidad y esta cuestión de que no se estén enfrentando los grupos. Obama ya dijo que él no va a parar las manifestaciones en contra de Trump, no va a decir no hagan esas manifestaciones, sino que esa va a ser una dinámica que yo creo que vamos a ver constantemente. Y obviamente lo que se ha planteado aquí en la mesa, que hay estas diferencias también entre lo rural, estos pueblitos que están creciendo de todas maneras económicamente a pesar de todos los problemas que han tenido. Por ejemplo, en Michigan hay un pueblo que votó todo Trump y sin embargo la economía está mejor que hace 10 años con la crisis, ¿no? del 2008. Entonces, ahí yo creo que va a tener muchísimos retos y también quería mencionar algo en este sentido, y es que, por ejemplo, vi en Los Angeles Times que Beverly Hills votó por Trump. Entonces, cuando le preguntaban a la gente, ¿pero por qué votaron por Trump en la zona de Beverly Hills? Una señora dijo, porque me recuerda mucho a Richard Nixon, ¿no? Entonces yo decía, a gusto me va a dar el día que esa señora rica que sale a pasear su perro se quede sin ayuda doméstica porque los va a deportar, ¿no? No saben realmente lo que hicieron. Y en la medida que el desencanto propio de Trump se empiece a florecer, yo no sé ahí realmente qué va a pasar, porque finalmente el enojo está ahí y yo siento que hay un sistema político en Estados Unidos que no está realmente resolviendo los problemas de la gente, ¿no? Claro. Y creo que ese es el reto que yo creo que Donald Trump no va a saber mucho qué hacer. Ahora, va a depender mucho la configuración de su gabinete, eso es lo más complicado. Sí. Hasta estos días parecía que era un caos, ya empezó a hacer nombramientos interesantes como el de Sessions esta mañana como posible procurador, aunque es una persona muy conservadora y republicana, obviamente en ese sentido no va a hacer nada por los derechos civiles y ahí entonces vamos a ver que el lado de la sociedad que cree en los derechos civiles y como el matrimonio igualitario y estos temas, pues va también a tener que hacer una acción de presión muy fuerte sobre este gobierno, ¿no? Entonces, estos mecanismos que también existen en el sistema político de una gran acción de la sociedad civil, yo creo que las vamos a ver como nunca
Y bueno, con lo que decía Javier de las dinastías, ayer leí un artículo muy divertido, pero al final no es tan divertido, que los comparaba con los Borgia, salió en Foreign Policy, dice la nueva dinastía los Borgia, ¿no? Entonces el hijo a los Trump. Ivanka es como Lucrecia Borgia y así. Entonces mató 2 dinastías para imponer una nueva, ¿no? Que Y eso también, vive el rey, ¿no? exacto, eso también pues está. Y que ese es un juego fundamental y hay que darle seguimiento al Claro. juego de los hijos, de las hijas, el yerno, en fin, toda esta. Sí, y yo no sé, perdón, eso como a la gente Sí, que finalmente. quería un cambio, pues cómo le va a sonar todo eso. Entonces sí, Sí. no sé. Pepe Ureña, tus impresiones. Pues lo que han dicho parece una radiografía de un dictador, así absolutamente. Vero decía, les arrebató el partido, no, les arrebató el país. Así que fue mucho más grave. La maestra María Pía mencionaba el cambio. En México también se habló mucho del péndulo. El maestro Daniel Cosío Villegas hablaba mucho del péndulo, a pesar de que había un solo partido gobernante, ya ha habido 2 en México, hablaba de que era un presidente que un día era hacia la izquierda, luego hacia el centro, luego hacia la derecha y ahí hacienda. Y parece que las sociedades se manejan en ese esquema. Y yo nada más soy reportero. Quisiera hacer una pregunta. Pero sabes mucho, Pepe. No digas. Era la humildad. Sí, exacto. Dan el clavo de la nota. Exacto. La pregunta es, ¿qué le espera a México en términos reales? O sea, él habló de muchas cosas. Usted mencionaba que ya inclusive el Partido Demócrata está asumiendo parte de la agenda. Usted mencionaba asuntos internos, pero también está el TLC, que ya le están pidiendo revisar el TLC. E inclusive Hillary Clinton estaba hablando de revisar el TLC. ¿Qué le espera a México? Lo hago a la luz de un comentario de un exsecretario de Hacienda, panista, Ernesto Cordero. Él me decía el otro día, con 10% de las amenazas que cumpla, destruye la economía mexicana. Dice, nada más pensando, hay 35 millones de mexicanos o residentes mexicanos en Estados Unidos, que deporte 10%, que se eliminen 10% de las remesas. En fin, una serie de cosas. Dice, quiere mandar a México a quienes están bajo proceso, a los delincuentes, que nos lleguen esos a un país ya sumamente violento. Todo eso, ¿qué le espera a México en términos reales? Yo creo que el principal problema es que Donald Trump hizo de México su principal enemigo. Y en ese sentido, por ejemplo, la declaración que hace ayer que Ford no va a traer la fábrica de Lincoln a México, que es una mentira porque Ford salió a decir que nunca había pensado en mandar esa fábrica a México. Entonces, está construyendo una percepción de que él sí está cumpliendo en base a una mentira de algo que no iba a pasar. Y en ese sentido es la incertidumbre que proyecta, y en ese sentido México tiene muchos problemas porque en realidad ante tal incertidumbre, ¿qué planeas para atacarlo, no? Entonces, lo que tiene que hacer México, yo creo, es tratar de darle un primer knockout en algún tema para poner unos límites muy fuertes y a partir de ahí tal vez renegociar. Pero yo no siento que el gobierno de México realmente lo esté haciendo pensando cómo poderle dar un golpe fuerte en un punto débil para entonces que te respete y poder negociar. Está siendo reactivo. Igual no nos queda mucho espacio, pero sí tenemos que pensar en ese sentido, ¿no? Porque los 2 temas más graves para México que maneja Donald Trump son obviamente la migración y obviamente lo del comercio, ¿no? Entonces salió hace unos días en CNN una propuesta que no se sabe si es real o no, porque el Partido Republicano ni el equipo de transición de Trump lo aceptó, de lo que va a ser los primeros 200 días con respecto al comercio, y el primer punto es la revisión de NAFTA. Esto a mí no me preocupa tanto porque se hablaba ya hace mucho de la necesidad de revisar NAFTA, el NAFTA Plus, ¿no? Y el punto ahí es ver cómo va a llegar México. Tiene que llegar aliado de Canadá. Canadá y México tienen que estar juntos en la mesa, porque la tendencia y sobre todo lo marcó en el documento, lo que va a buscar él es hacer acuerdos bilaterales comerciales. No está diciendo que no quiera un comercio, no quiere el comercio trilateral. Y en ese punto lo que más me preocupa es la región. NAFTA o Telecan sale para hacer a la región de América del Norte competitiva frente a las otras regiones. Y le guste al señor Trump o no, eso todavía existe, ¿no? Entonces, supongamos que nos sacan, NAFTA desaparece, Telecan desaparece.
hace estas negociaciones bilaterales. México también es parte de la OMC y si él va a estar poniendo tarifas a México comerciales, nosotros también a través de la OMC podremos hacer lo mismo con sus cosas y entonces sí nos va a pegar, pero sí tenemos que buscar elementos para pegarle a él también y sobre todo buscando que sea golpes fuertes para que nos respete. Tenemos que llegar a la mesa de negociación ya con algo establecido que diga, con México no está tan fácil, porque ahorita nos pisa porque nos siente débiles. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen los que deciden, los que toman decisiones y los que dirigen el país que plantear, ¿no? Y bueno, en términos de la migración, pues deportaciones, ya sé que es algo muy lógico y típico lo que voy a decir, siempre ha habido, y más con épocas de crisis. En la década de los 30, alrededor de la Gran Depresión, Estados Unidos deportó 1 millón de mexicanos, ¿no? Nos deportó 1 millón de mexicanos, y bueno, Obama creo que ya lleva 2 millones, ¿no? Entonces, a mí lo que también es una mentira, lo que me suena mentira es eso de los bad hombres, como dijo él, de los delincuentes, porque al parecer los 2 millones que está planteando no son todos delincuentes. Creo que hay una cifra como de 200,000. Entonces, cuidado, porque está mintiendo y no solo va a deportar a los malos, sino que al decir 2 millones, 3 millones, está diciendo algo más. Sí, y entonces México ahí tiene que ser muy precavido. Yo las medidas que planteó la Cancillería esta semana no las veo mal, pero siento que no son una gran novedad. Porque, que me disculpen, si no tenían un número 800 desde antes, pues entonces, ¿qué estábamos haciendo? Y lo de los consulados móviles y todo eso ya existía, o espero que ya existía, ¿no? Al parecer ya existía. Sí. Entonces, nos falta, ahora sí como que lo que estamina, ¿no? Como le dijo Trump a Hillary Clinton, perdón que hable en inglés, pero es que la palabra es muy buena. Te falta energía. A México tiene que enseñarle mucha energía. Este es un hombre de negocios que le gusta decir you're fired, ¿no? Fuera de aquí. Negociar fuerte, ¿no? Negociar fuerte. Entonces México sí tiene que sacar la casta y decir, conmigo no te metes y te planteo las cosas yo desde este punto de vista y buscar lo débil para me parece muy interesante eso. La mentalidad de Donald Trump es otra, a la de un político tradicional, a la de un estadista. Él está acostumbrado a negociar fuerte, a poner sobre la mesa pues las cosas de manera directa y por supuesto está acostumbrado a ganar o a no perder. Entonces eso genera una estrategia distinta. No sé si el viejo libro del Príncipe de Maquiavelo servirá para poder estructurar estas negociaciones políticas. Pero él no lee libros, lo dijo en la campaña. Bueno, no ha leído un libro. Pero nosotros sí. No, sí, pero no somos votantes de libros, ¿no? Si les parece, porque ya vamos a llegar al final, a la parte final del programa, si les parece, hacemos una ronda de conclusiones. Empezamos por ti, Javier Oliva, y para ir ya aterrizando Yo quisiera avanzar por la línea de argumentación que planteó María Pía, porque en los temas de seguridad y colaboración georregional es un asunto clave verdaderamente. Un amigo mío definió la campaña de Donald Trump, decía, Donald Trump no tiene ideas, tiene enemigos, ¿no? Entonces, él va construyendo sus enemigos, y México en primer lugar, como el gran anatema para los Estados Unidos. Entonces, sí me parece que la colaboración, ¿no? El intercambio de información sensible, el planeo de operaciones coordinadas, pudiera, me estoy hablando solo de lo civil, no me estoy refiriendo a relaciones diplomático-militares, pero sí a las colaboraciones en las fronteras, en los 21 puntos fronterizos, sí podemos observar un endurecimiento, pues ciertamente algunos problemas de colaboración, y esto sí es preocupante porque se mezcla con el tema de la marihuana con fines recreativos en un estado de las dimensiones de California. Ya hablábamos en la otra ocasión del estado de Nevada con Las Vegas, capital mundial del juego. Entonces vamos a tener problemas de sobreabastecimiento de marihuana en México, ojalá y me equivoque, o mudanza de los grupos criminales para la producción de heroína, en donde Estados Unidos se le llama la epidemia de la heroína, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí creo que ese es un aspecto muy sensible, y Donald Trump parte de la desconfianza absoluta hacia México y hacia los mexicanos. ¿Con qué te vas a sentar a negociar con alguien así, no? Entonces, sí es un tema, yo lo veo como muy serio y muy delicado. Definitivamente. Pepe. Sí. La maestra María Pía hizo un buen planteamiento que yo no había dado cuenta.
Trudeau ya hizo una manifestación de aliarse con México para defender los intereses y dice que a él no le preocupa la llegada de Trump, que es un buen principio, en principio. Sí, eso creo que puede aliarse muy bien ahí. En especial en la parte comercial. Ya el secretario Ildefonso Guajardo hizo un planteamiento, es decir, tenemos que ver cuáles son las propuestas de ellos, pero no vamos a echar para atrás lo que está funcionando. México no aceptará, no cederá en muchas presiones que él ha vislumbrado en sus discursos. Entonces dice que van a llegar con un planteamiento muy sólido y que están revisando no nada más la parte oficial, sino también los movimientos internos de los grupos que lo apoyan. Entonces yo creo que esto es importante, quizá sirva para ver qué actitud va a asumir México. Claro. Totalmente. Verónica, y concluimos con nuestra invitación. Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo y lo que me preocupa simplemente es que tenemos que ser, digamos, no solo dar un golpe certero, sino tenemos que ser como muy inteligentes en la estrategia y el clima para México se pone muy complicado porque puedes tener justamente a la parte como que negocie este tipo de temas porque se caen por su propio peso, es decir, ya incluso las empresas están reaccionando, incluso el desmentido de Ford, por ejemplo. A eso me imagino que van a seguir muchísimos más los que están defendiendo también los beneficios que tiene para Estados Unidos el comercio con México. Pero en el tema de, sobre todo el que mucha gente lo he escuchado decir, es que les tenemos que contestar y todo eso, ahí hay una línea muy delgada por dos simples cosas, me parece, y hay que tener prudencia y yo sí creo que el gobierno ha tenido una cierta mesura que no está mal por dos cosas. Una, por la cantidad son 60 millones por lo menos de votantes que tiene Donald Trump. Es decir, hay una sociedad en Estados Unidos que está de acuerdo, que eso es lo que más miedo da, ¿no? No que el señor sea un loco, sino los que lo están siguiendo, ¿no? Entonces eso da muchísimo miedo allá porque no tenemos a esa población que está con los migrantes que viven allá, o sea, en la posición de peligro y de vulnerabilidad en los que puedes poner a los migrantes allá. Y dos, cosa que es un tema que es cierto y que nos atañe, que ojalá nos pongamos las pilas, la imagen que en Estados Unidos se tiene de México, desafortunadamente no es una imagen positiva, al contrario de la que se tiene de Canadá. Entonces, si somos los socios comerciales, lo que debíamos de aplicarnos en nosotros es a mejorar justamente esa imagen para que se nos respete en tanto socios comerciales al mismo nivel, ¿no? Claro. Interesante lo que comentas, Verónica. Finalmente, María Pía, por favor, tus conclusiones, maestra. Sí, yo creo que lo que dice Verónica y lo que hemos planteado aquí sí es en ese tenor. Yo no decía que el gobierno mexicano salga y lo insulte, sino encontrar esos lugares vulnerables donde nosotros podemos tener fortalezas para darnos a respetar y de ahí poder, obviamente, negociar, ¿no? Porque, bueno, sí, finalmente los migrantes mexicanos conviven con gente ahora que no lo quieren. Cuando estuve en Washington al día siguiente de la elección, dije, estoy en un país que no nos quiere, y esa percepción, ese sentimiento es muy feo, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que México tiene que buscar esos puntos fuertes y tiene que aliarse con aquellos amigos de México en todos niveles, desde países hasta grupos de presión en Estados Unidos, para realmente también sumar esas fortalezas. Yo creo que la reunión de APEC ahora en Perú es muy importante por dos razones. Uno, vimos a los embajadores de los países de Asia-Pacífico ir al Congreso mexicano el otro día a decir que el TPP se va a ratificar en los países, y creo que México tiene que también tener un liderazgo y una visión de ese tipo, ¿no? Y sumarse con esos países con los que tenemos un interés común, para también decirle a Estados Unidos, ok, tú tienes un Donald Trump, pero no te necesitamos, que eso también va a ser interesante. ¿Cómo va a reaccionar el mundo frente a un Donald Trump que se quiere salir de ciertas cosas, ¿no? Claro. Y dos, nuestras alianzas adentro de Estados Unidos son muy importantes, desde empresarios, ONGs, grupos de presión, los mismos migrantes, para realmente hacer un bloque y tratar, obviamente, de, en la medida de lo que sea posible, evitar que realmente el presidente Trump logre hacer sus promesas. Y yo ahí sí veo alguna luz, por ejemplo, estas ciudades santuarios que se planteaban como Chicago, Nueva York o San Francisco, por ejemplo, que dijeron no, vamos a permitir que eso suceda. Hay que recordar que el sistema norteamericano también es muy federal. Sí. Y entonces, así como a Obama no lo dejaron hacer muchas cosas en ciertos estados, como DACA y DAPA, que Ted Cruz fue y lo demandó a la Suprema Corte de Justicia y no funcionó en Texas, vamos a ver también una reacción federal ante las medidas, obviamente, de Donald Trump. Entonces, yo creo que está muy interesante
pero la incertidumbre es lo que no nos permite decir va a pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente hay que esperar. Claro. Pues interesante, polémico, trascendental y lo estaremos estudiando. Gracias, maestra María Pía Taracena, por estar con nosotros en Mesa Cuadrada. Gracias a ustedes y qué gusto estar aquí. Al contrario, por supuesto, gracias a Verónica, Pepe, Javier, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a todos ustedes. Este es un esfuerzo de Televisión Educativa. Nos vemos el próximo domingo.